Analicemos ahora fórmulas químicas. Para determinar una fórmula, acuérdense que las fórmulas se producen en la formación de compuestos, hay una combinación de átomos. Por lo tanto, esta combinación de átomos tiene valores constantes que dependen, puede ser de la cantidad de átomos que están involucrados o también puede ser a partir de gramos o porcentajes dados de los átomos que van a formarme más adelante el compuesto. Para ello, y para que nos quede más claro para dónde vamos a través de las fórmulas químicas, analicemos la fórmula del H2SO4 a nivel atómico y a nivel molecular. El H2SO4 es un compuesto que está formado por la combinación de tres átomos diferentes, que en este caso sería el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Ahora, ¿qué significa el H2SO4 ahora como compuesto, como fórmula? Y podemos tener dos términos. Primero relacionándolo con la cantidad de moléculas o relacionándolo también con la cantidad de moles de átomos o moles de moléculas. Si ustedes se fijan, al determinar el análisis a través de moléculas o de moles, estamos haciendo un análisis estequiométrico que vimos anteriormente en clases pasadas. Por lo tanto, ¿qué significa H2SO4? Primero, que estamos hablando de un mol. ¿Por qué? Porque acordarse que el mol o las moléculas lo indica el coeficiente, que es un número que se antepone a todas las fórmulas, y en este caso implícitamente tenemos el número 1, porque en química el 1 no se escribe. Entonces, si tenemos una molécula de H2SO4, y es una molécula porque es un compuesto, y la estructura más pequeña de este compuesto es la molécula, ¿de qué está formada esta molécula H2SO4? Está formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Pero si nosotros ahora relacionamos los moles de moléculas, vamos a tener que el H2SO4 está formado por un mol de moléculas como un todo, y si nos vamos ahora a analizar la molécula en sí por dentro, a partir de los átomos que formaron esta molécula, vamos a tener 2 moles de átomo de hidrógeno, 1 mol de átomo de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. Ahora, para determinar las fórmulas químicas, tenemos dos tipos de fórmulas. La fórmula empírica, que se abrevia como Fe, y la fórmula molecular, que se abrevia como Fm. A continuación vamos a ir analizando cada una de ellas y cómo podemos determinar cada una de estas fórmulas. Analicemos cómo podemos determinar una fórmula empírica. Primero, ¿qué es lo que es una fórmula empírica? Es la combinación mínima que tiene algunos átomos para la formación de compuestos. Por lo tanto, para determinarla hay ciertos pasos que debemos realizar. Veámoslo a partir de un ejemplo, cómo podemos llegar a este tipo de fórmula. Dice, el análisis de un compuesto mostró los siguientes resultados. Sodio, hay una proporción de 32,39%, de azufre hay 22,54% y de oxígeno hay 45,07%. Y nos están preguntando cuál es la fórmula empírica que se forma cuando se combinan estos tres tipos de elementos. ¿Cuál es el primer paso que tienen que realizar? Primero, en el orden establecido en el ejercicio, ustedes van a colocar el dato de porcentaje o de gramos que le pueden dar aquí o de átomos, lo van a dividir por la masa atómica de cada uno de estos elementos. Entonces, comencemos por el sodio. El sodio me dicen que hay 32,39%, la masa atómica es 23 y la división de esto me da 1,4. Seguimos con el azufre, me dice que hay un porcentaje de 22,54 y lo divido por su masa atómica que es 32. La división de esto da 0,7. Y por último, la del oxígeno, que es 45,07, lo divido por su masa atómica que es 16 y esto me da 2,8. Cuando divido porcentajes o masas, este primer valor que tengo aquí es la cantidad de moles. Entonces, a mí para buscar la proporción mínima, tengo que llegar a cantidad de átomos. Para eso, ¿cuál es la segunda operatoria que tengo que hacer? Es dividir por el número menor.
busco el número menor de los tres resultados que me dieron y veo que es 0,7. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido todos los términos con el mismo número, 0,7 y 0,7. En la segunda división me tiene que dar un número entero y sencillo porque es la cantidad de átomos que tiene cada uno de estos elementos para la formación del compuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? 1,4 dividido por 0,7 da 2, 0,7 dividido por 0,7 da 1 y 2,8 dividido por 0,7 da 4. Como esta es la cantidad de átomos, esta cantidad de átomos corresponde a cada uno de estos elementos. ¿Qué hago ahora? Anoto en el mismo orden del planteamiento del problema estos elementos que me están formando el compuesto. Entonces tendría Na, S y O. Me está diciendo con la segunda división que hay dos átomos de sodio. Acuérdense que los átomos se anotan como su índice. Tengo un átomo de azufre, el 1 no se escribe en química, y tengo 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, esta sería la fórmula empírica a partir del porcentaje dado. Veamos otros ejemplos donde tenemos que determinar la fórmula empírica. Si ustedes se fijan aquí, dice que en un compuesto hay 8,4 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, 2,52 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno y 4,2 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula empírica? La gran mayoría de estos ejercicios, en la primera división, que es cuando yo obtengo la cantidad de moles, cuando estoy dividiendo los gramos o los porcentajes de cada uno de estos átomos y lo divido por su masa atómica, el primer dato que me da es cantidad de moles. Pero aquí, si ustedes se fijan, este es otro tipo de ejercicio donde me están planteando átomos. ¿Cómo puedo llegar a plantear y llegar a números enteros y sencillos? Si yo sé que la primera división me da moles, hago con la primera parte, en este caso con el carbono, veo cómo puedo plantearlo y determinar moles a partir de átomos. Entonces, para seguir después con la misma operatoria para los otros átomos para formar este compuesto. Entonces, como yo sé que tengo que determinar moles, coloco en el carbono, voy a tener cuántos moles de carbono voy a tener con 8,4 por 10 elevado a 23 átomos de este carbono. En el denominador yo coloco los valores constantes que nosotros ya sabemos y yo sé que un mol equivale a 6,02 por 10 elevado a 23. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Para despejar la X, acuérdense que siempre en regla 3 es la multiplicación cruzada y el número que está acompañando a la X va a dividir. Tendría un mol por 8,4 por 10 elevado a 23, lo voy a dividir por 6,02 por 10 elevado a 23. Si hacemos la división, vamos a obtener un valor que equivale a 1,4. ¿Para qué planteé la primera parte del desarrollo? Para ver qué operatoria tengo que realizar para convertir la cantidad de átomos a moles. Y vimos que, de acuerdo a la cantidad de átomos que me están planteando en el problema, yo tengo que dividirlo por 6,02 por 10 elevado a 23 para determinar los moles, porque siempre vamos a llevarlo a un mol. Entonces, ¿qué es lo que hago con el razonamiento del cálculo de los otros átomos con respecto a sus moles? El valor que me están dando en el ejercicio lo voy a dividir directamente por el 6,02 por 10 elevado a 23, que fue lo que me produjo la regla de 3. Entonces, ya tenemos el carbono, que equivale a 1,4 moles. Hagamos la operatoria directa ahora, no con regla de 3. ¿Por qué? Porque ya la hice y que es lo mismo para los otros átomos. Entonces ahora directamente vamos a dividir por el 6,02 por 10 elevado a 23. Entonces, tenemos ahora los átomos de hidrógeno, que sería igual a, en este caso, sería 2,52 por 10 elevado a 24, lo divido por el 6,02 por 10 elevado a 23, y eso me da 4,18. Y vamos ahora a los átomos de oxígeno, que me dicen que son 4,2
por 10 elevado a 23, también lo voy a dividir por el 6,02 por 10 elevado a 23, y eso me da 0,69. Ya tengo los valores de los moles. ¿Qué hago ahora? En este caso veo cuál de ellos es el número menor y divido estos tres valores por ese número. Vemos que el valor menor de los tres es 0,69, por lo tanto 1,14 lo divido por 0,69, lo que me da un valor 2. 4,18 lo divido por 0,69, lo cual me da un valor 6, y 0,69 lo divido por 0,69 y su valor es 1. Llegué a números enteros sencillos, por lo tanto esta es la cantidad de átomos de cada uno de estos elementos para formar el compuesto. ¿Qué anoto ahora? El orden, de acuerdo al planteamiento de mi problema. Anoto, para formar la fórmula ahora, al lado tendría carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Qué me dice? Que de carbono tengo 2 átomos, lo anoto como su índice. Del hidrógeno tengo 6 átomos, también como su índice. Y de oxígeno tengo 1, que no se anota. Por lo tanto, mi fórmula empírica sería C2H6